¿Alguna vez has sentido que algo no cuadra, aunque todo parezca perfectamente alineado? Como si detrás de una sonrisa amable o de un discurso inspirador se escondiera algo oscuro, una distorsión sutil de la verdad. No es casualidad. Hay personas que han sido marcadas por Dios con una sensibilidad única, una capacidad de ver más allá del disfraz, de percibir lo oculto, aunque se esconda tras palabras bonitas o intenciones aparentemente nobles. Y no se trata de intuición humana, ni de experiencia, ni de sospechas. Es una conexión directa con la verdad misma. Jesús lo dejó claro en Juan 8:32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esta no es solo una promesa, es una estrategia divina para sobrevivir en un mundo lleno de engaños disfrazados de luz. Porque sí, el enemigo no se presenta con cuernos y tridente, se camufla, se adapta, se viste de ángel de luz. Lo dice la Biblia sin rodeos en 2 Corintios 11:14. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Hay mentiras que no gritan, que no golpean, susurran, seducen, se mezclan con verdades a medias, apelan a nuestras emociones, manipulan lo que sentimos. Y si no estás firmemente anclado a la verdad de Dios, puedes caer y ni siquiera saber que estás cayendo. Por eso hoy vamos a explorar lo que no todos quieren decirte, cómo los elegidos de Dios logran discernir en un mundo diseñado para confundir. ¿Qué señales les permiten detectar el error bajo capas de lógica y belleza? ¿Qué principios bíblicos activan ese radar espiritual que les muestra lo que otros no ven? Desde el mismo principio, el enemigo ha usado el engaño como su arma más eficaz. No necesitó gritarle a Eva ni mostrarle una pesadilla. Solo hizo una pregunta, una sola. ¿Con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Una frase aparentemente inocente pero cargada de veneno. No fue la mentira en sí lo que destruyó, sino la duda que sembró. Porque cuando empiezas a cuestionar la verdad de Dios, abres la puerta a cualquier tipo de mentira. Eva no cayó por ignorante, cayó por desconectarse, por escuchar más al susurro de la serpiente que a la voz del Padre. ¿Te das cuenta del patrón? Hoy más que nunca necesitamos ese discernimiento que no se enseña en universidades ni se aprende en libros. Viene del Espíritu Santo. Es un don, pero también una disciplina. Es estar tan empapado de la verdad que cualquier falsedad, por sutil que sea, resuene como una nota desafinada. Y si tú has sentido que algo no está bien, aunque no sepas explicarlo, este mensaje es para ti. Porque tal vez no estás loco. Tal vez lo que sientes es esa alarma espiritual que Dios puso en ti. Déjame tu comentario. ¿Alguna vez has percibido una mentira disfrazada de verdad? ¿Cómo lo supiste? Tu historia puede abrirle los ojos a alguien más. ChatGPT Adit, ¿te has dado cuenta de que hoy cualquiera puede citar la Biblia, pero no todos lo hacen con la verdad en el corazón? Vivimos tiempos en los que las palabras sagradas se manipulan, se recortan, se sacan de contexto para justificar cualquier idea, por más alejada que esté del corazón de Dios. Y lo más peligroso es que, si no estás bien fundamentado, podrías creer que estás escuchando a Dios, cuando en realidad estás oyendo al enemigo disfrazado de predicador. Porque sí, el diablo también sabe de escrituras. Lo vimos claramente cuando intentó tentar a Jesús en el desierto. En Mateo 4:6, Satanás cita la palabra para intentar engañar al mismo Hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Pero Jesús, lleno del Espíritu Santo y con un discernimiento afilado como espada, responde con autoridad. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Este momento no es solo una historia poderosa, es una lección práctica. El enemigo puede conocer la Escritura, pero solo los que están en verdadera comunión con Dios pueden discernir cuándo está siendo usada como arma de manipulación. Hoy no necesitamos estar en un desierto para ser tentados. La mentira se esconde en libros de autoayuda con un tinte espiritual, en discursos que suenan amorosos pero niegan la verdad, en mensajes cristianos que apelan a la emoción pero no resisten la prueba de la palabra.
No todo lo que brilla es luz divina. Jesús nos advirtió con claridad en Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y aquí viene lo más fuerte. No basta con que algo te suene bonito. No basta con que algo te haga sentir paz. Si no está alineado completamente con la verdad de Dios, es una distorsión peligrosa. Y no lo digo yo, lo dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Esa es nuestra responsabilidad. No somos llamados a tragarnos todo lo que venga en nombre de Dios. Somos llamados a probar los espíritus, a escudriñar, a confrontar cada enseñanza con la verdad eterna. Y aquí viene la esperanza. El discernimiento no es un don reservado para unos pocos espirituales. Jesús lo dejó claro en Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esto significa que cualquiera que camine en relación íntima con el Espíritu Santo puede recibir esta capacidad. No viene por leer mucho ni por ser el más inteligente. Viene por estar conectado al corazón de Dios. Y cuando eso ocurre, tu espíritu se vuelve sensible. Empiezas a detectar lo falso aunque esté disfrazado de santidad. Sientes un peso, un ruido interno, algo que no encaja, y es Dios diciéndote: eso no viene de mí. ¿Alguna vez sentiste que algo que parecía correcto tenía algo raro, como una voz suave pero inquietante? ¿Te ha pasado detectar una enseñanza, una frase o una actitud que parecía buena, pero algo en tu espíritu te dijo: ¿eso no es de Dios? Cuéntamelo en los comentarios. Tu experiencia puede ser la respuesta que alguien necesita para abrir los ojos hoy. ¿Sabías que incluso una verdad bíblica, si es usada fuera de contexto, puede convertirse en una trampa mortal? Ese es uno de los engaños más sofisticados del enemigo. Tomar algo que parece verdad, envolverlo con espiritualidad y usarlo para desviarte. Y lo más aterrador es que muchos no lo notan. En Mateo 4, somos testigos de un momento clave en la batalla espiritual. Jesús, hambriento, solo, en el desierto, y de repente Satanás aparece. Pero no lo hace con amenazas, no grita ni muestra su verdadero rostro. En lugar de eso, cita las Escrituras. Sí, el diablo se atreve a usar la palabra para tentar a la palabra viviente. Le dice: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Mateo 4:6. Pero Jesús no se deja impresionar. Él conoce el corazón de Dios, no solo los textos, y por eso responde con firmeza. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Este enfrentamiento es más que un episodio bíblico. Es un espejo de lo que vivimos hoy. Las mentiras ya no vienen con cuernos ni con fuego. Vienen disfrazadas de buena intención, de mensajes motivadores, de frases que suenan bíblicas, pero que, cuando las examinas con luz del Espíritu, están vacías de verdad. Y aquí está el problema. Muchos no están preparados para discernir la diferencia, porque no basta con saber versículos, hay que estar lleno del Espíritu. Hoy, los falsos profetas no se presentan como enemigos. Son amables, hablan bonito, citan la Biblia, pero como dijo Jesús en Mateo 7:15, vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No todo lo que suena bien viene de Dios. No todo lo que tiene un versículo detrás está respaldado por el Espíritu Santo. Por eso, Pablo nos exhorta en 1 Tesalonicenses 5:21: examinadlo todo, retened lo bueno. No es un consejo, es una orden espiritual. Dios nos llama a ser vigilantes, a tener ojos espirituales abiertos, a no tragarnos cualquier mensaje sin antes filtrarlo con la verdad eterna. Porque el discernimiento no es un lujo para algunos, es una necesidad urgente para todos los que desean caminar firmes. ¿Y cómo se activa ese discernimiento? Con una relación real con el Espíritu Santo. Juan 16:13 lo confirma. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No se trata de lógica ni de teología avanzada. Se trata de intimidad. Cuando caminas con Dios de verdad,
Tu espíritu empieza a detectar automáticamente lo que no viene de él. Es como un radar espiritual. Sientes cuando algo no encaja, aunque todos a tu alrededor lo aplaudan. Y ahora te hago una pregunta directa. ¿Alguna vez escuchaste un mensaje que sonaba bíblico, pero algo dentro de ti te dijo que no era de Dios? ¿Cómo reaccionaste? Déjalo en los comentarios. Tu historia puede despertar a alguien que hoy está escuchando una mentira disfrazada de verdad. No todo lo que brilla es luz, y no todo lo que parece espiritual viene de Dios. Este es uno de los engaños más sutiles y peligrosos de nuestro tiempo. Creer que todo lo que suena bíblico o se presenta como mensaje de fe proviene del cielo. Pero la mentira, cuando se disfraza de verdad, no llega para impactar de frente, sino para seducir en silencio. Y tiene una única intención: desviarte del propósito, apagar tu fuego, sembrar duda en tu obediencia y debilitar tu fe sin que lo notes. Por eso la verdad no es simplemente un concepto teológico, es una armadura. Pablo lo dice con claridad en Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. No es casualidad que la verdad sea comparada con un cinturón. Es lo que te mantiene firme, lo que sostiene tu caminar, lo que impide que tropieces en medio de tanto ruido y confusión espiritual. A lo largo de toda la historia bíblica, los hijos de Dios han tenido que enfrentarse a mentiras diseñadas con precisión para apartarlos del llamado. Los magos de Egipto imitaban señales para confundir a Faraón. Elías tuvo que enfrentarse solo contra los falsos profetas de Baal. Jesús, con su mirada penetrante, expuso la hipocresía de los religiosos que predicaban una ley que no vivían. Hoy, el enemigo no ha cambiado sus tácticas, solo ha actualizado su disfraz. Viste de espiritualidad moderna, de mensajes inclusivos, de enseñanzas que no quieren ofender a nadie, pero que diluyen el mensaje puro del Evangelio. Pero hay algo que tampoco ha cambiado. El poder de Dios sigue siendo el mismo, y quien ha sido elegido por Él no necesita temer, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera Juan 4:4. El enemigo no siempre llega con cuernos. A veces llega con una sonrisa, una frase bonita, un mensaje que suena correcto, pero que tiene un desvío sutil que, si no estás firme en la verdad, te arrastra. Es por eso que el discernimiento espiritual no se basa en estudiar todas las formas posibles de mentira. La clave no es conocer las imitaciones, sino conocer el original tan profundamente que cualquier copia, por más pulida que esté, se revele como lo que es. Así trabajan los expertos en detectar billetes falsos. No analizan cada falsificación, sino que memorizan cada detalle del billete auténtico. De la misma manera, los elegidos se sumergen tanto en la verdad de Dios que cualquier desvío, por mínimo que sea, suena falso al instante. Jesús lo explicó con precisión en Juan 8:31-32. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permanecer. No basta con conocer de oído. Hay que habitar en la palabra, caminar con ella, respirarla. Porque la verdad no solo expone la mentira, la destruye. Donde entra la luz, la oscuridad no puede quedarse, no puede resistir. Y cuando alguien ha sido lleno de la verdad, no necesita entrar en debates ni defenderse con gritos. Su sola presencia, su discernimiento, su firmeza, desarma toda falsedad. Así como Jesús lo hizo en el desierto, tú y yo también estamos llamados a permanecer firmes ante toda voz, enseñanza o ideología que intente sacarnos del camino. Y por si quedaban dudas, la Escritura es aún más directa en Efesios 4:14. Allí se nos advierte sobre los que son llevados de un lado a otro, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. ¿Te das cuenta? No dice que el error será evidente, dice que será astuto, que vendrá con estrategia, que se presentará de forma razonable. ¿Y cuál es nuestra defensa? La verdad. Conocerla, habitar en ella, ser uno con ella. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Alguna vez detectaste una verdad espiritual que en realidad era una mentira bien disfrazada? ¿Has sentido ese algo en tu espíritu que te dijo, esto no viene de Dios, aunque a todos les parecía correcto? Cuéntamelo en los comentarios.
Tu testimonio puede ayudar a otro a abrir los ojos hoy. ¿Sabías que incluso aquellos que sinceramente buscan la verdad pueden ser sacudidos? Si no están bien cimentados en la palabra, no basta con tener buenas intenciones o un deseo genuino de conocer a Dios. Si tu fundamento no está anclado en la verdad eterna, cualquier viento de falsa doctrina puede mover tu fe como si fuera una hoja seca. Y lo más sutil del engaño es que no siempre se presenta como una mentira descarada. A veces se disfraza de verdad parcial, de interpretación moderna, de mensaje atractivo que acomoda la palabra para que no incomode, para que no confronte. Pero la verdad de Dios no se adapta a los tiempos. Es eterna, firme e inquebrantable. Isaías 48 lo deja claro. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Todo aquello que no se alinea con esa verdad, por más bien presentado que esté, está condenado a colapsar, porque el error por naturaleza es inestable y muchas veces se esconde tras una manipulación muy sutil de lo que Dios ya ha dicho. Desde Génesis lo vemos. El enemigo no necesitó negar a Dios para tentar a Eva. Solo distorsionó un poco sus palabras, cambió un detalle, sembró una duda, y así ha trabajado desde entonces. No con mentiras evidentes, sino con pequeñas torceduras de la verdad. ¿A quién afecta eso? A los que no están firmes, a los que solo conocen la palabra de forma superficial, repetida de memoria pero no vivida en el corazón. Jesús mismo confrontó esto en su tiempo. Reprendió a los fariseos que sabían la ley de memoria, pero la usaban para su conveniencia, no para revelar el carácter santo y amoroso de Dios. En Mateo 15, 8-9 les dice: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Te das cuenta? Puedes recitar versículos y aún así estar lejos de la verdad si tu corazón no está rendido a ella. No se trata de rituales o reglas externas. Se trata de estar sometido a la verdad, no de usarla para defender tu propia opinión. Y aquí está el punto clave. El discernimiento verdadero no nace de la experiencia, ni de la inteligencia, ni siquiera de la emoción. Nace del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, lo dice sin rodeos. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. No se trata de lógica, ni de presentimientos, ni de intuición. Se trata de una sensibilidad espiritual que solo se desarrolla cuando te sumerges en la palabra y dejas que ella te transforme por dentro. Porque el engaño moderno tiene algo en común con el antiguo. Apela a nuestro deseo humano de evitar el sacrificio, de tomar atajos, de recibir sin obedecer. En el desierto el enemigo intentó precisamente eso con Jesús. Le ofreció todos los reinos del mundo, sin cruz, sin dolor, sin obediencia. Pero Jesús respondió con firmeza: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Y esa sigue siendo la respuesta hoy. Porque cualquier enseñanza que minimice la obediencia, que promueva una fe cómoda, sin santidad, sin compromiso, sin costo, es una distorsión. No importa cuán bien se escuche. Si el evangelio que te predican no confronta tu carne, no te llama a morir a ti mismo, no te acerca a la cruz, entonces no es el evangelio de Cristo. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te topaste con un mensaje cristiano que parecía correcto, pero algo en tu espíritu no hizo clic? ¿Has sentido que algo no cuadraba, aunque todos a tu alrededor lo aplaudieran? Cuéntamelo en los comentarios. Tu discernimiento puede ser el aviso que otra persona necesita para no caer en una trampa disfrazada de verdad. Dios nunca dejó a sus hijos sin dirección. Él ha provisto todo lo necesario para caminar en la verdad sin ser atrapados por el engaño. Su palabra como lámpara, su espíritu como guía y la comunión con otros creyentes como una muralla protectora. Pero, ¿qué pasa cuando alguien intenta vivir aislado espiritualmente, confiando solo en su percepción? Se vuelve vulnerable. Porque nadie puede desarrollar un discernimiento profundo sin estar sometido al consejo de Dios.
En Proverbios 11:14 lo dice claramente: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. La humildad para dejarse corregir es una señal de madurez, pero la autosuficiencia espiritual es una invitación directa al error. Y aunque el enemigo no deja de trabajar, tratando de confundir con argumentos disfrazados de verdad, Dios ha prometido sostener a quienes confían en Él. Jesús lo dijo con poder en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. La clave no es solo evitar el error, es ser guiado constantemente por la voz del buen pastor. La relación con Dios no es una lista de reglas, sino una conexión viva y activa con su verdad. Quien camina en ella no teme a las tinieblas, porque cuando la luz está encendida, la oscuridad no puede avanzar. Segunda de Corintios 10:4-5 revela el arma secreta del creyente fiel. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La mentira no se vence con gritos ni con debates, sino con verdad, con autoridad, con firmeza. El que ha sido escogido para caminar con Dios no se apoya en su fuerza, sino en la fidelidad de aquel que nunca falla, porque Dios ha prometido que su verdad jamás será vencida y que quienes permanezcan en ella no serán sacudidos por ninguna corriente falsa. Y cuidado, porque el engaño no siempre se presenta como una enseñanza contraria a la fe. A veces toma forma de sistemas que aparentan espiritualidad, pero están diseñados para sustituir la verdad con ideologías humanas. Desde el principio, la estrategia del enemigo ha sido la confusión. En Génesis no negó directamente la palabra de Dios, solo introdujo una duda. Y esa misma serpiente que sembró confusión en el Edén aparece en Apocalipsis 12:9 como el que engaña al mundo entero. Entre el inicio y el fin de las Escrituras, la mentira ha sido una constante, pero también lo ha sido la fidelidad de Dios en preservar a los suyos. La idolatría ya no siempre se ve como estatuas. A veces se disfraza de prioridades, de cosas que ocupan el lugar que solo le pertenece a Él. En Ezequiel 14:3, el Señor dice: estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. No necesitas un altar físico para alejarte de Dios. Solo necesitas poner otra cosa por encima de Él. La mentira se fortalece cuando dejamos de mirar la palabra, cuando buscamos respuestas en la emoción, en la lógica humana, en el razonamiento más que en la revelación. Por eso Jesús fue claro: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:31-32. La libertad no viene por saber versículos, viene por vivirlos, porque la verdad no solo se cree, se obedece. Santiago 1:22 nos advierte: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El peor tipo de engaño no es el que viene de afuera, es el que se vive desde adentro, creyendo que se está bien solo por conocer lo correcto, sin vivirlo. Estamos en tiempos donde la confusión avanza rápido y solo los corazones firmes permanecerán. Pablo lo sabía, y por eso en 2 Tesalonicenses 2:2-3 exhorta a la iglesia a no dejarse sacudir por falsas enseñanzas, ni por espíritus de error. Porque muchos presentarán doctrinas con apariencia de verdad, pero detrás solo hay distorsión. No todo lo que parece correcto viene de Dios, y no todo lo que es popular está alineado con las Escrituras. Y si tú anhelas ser guiado, no confundido, si quieres caminar en la verdad y no ser engañado por lo que suena bonito pero está vacío, te invito a dejar estas palabras en los comentarios. Señor, yo quiero caminar en tu verdad. Si lo haces con fe, Dios va a escucharte la próxima vez que ores, porque Él honra a los que buscan su verdad con todo el corazón. ¿Te atreves a declarar eso públicamente hoy? Vivimos en medio de una batalla invisible pero intensa, una guerra espiritual donde la verdad y la mentira están en constante conflicto. Y en ese campo de batalla no basta con tener buenas intenciones ni con creer que Dios nos cuida. Lo que realmente marca la diferencia es ser guiados por el Espíritu Santo. Jesús no nos dejó solos.
En Juan 16:13 hizo una promesa poderosa: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa no es solo una frase bonita, es una garantía divina. Donde está el Espíritu de Dios, la mentira no tiene poder. Donde hay luz, la oscuridad no puede permanecer. El Espíritu Santo no solo revela lo que viene de Dios, también expone lo que no lo es. En el 1 Juan 2:27 se nos dice algo que a muchos les cuesta creer: la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Eso significa que si vives conectado con el Espíritu, hay algo dentro de ti que te alerta, que te inquieta cuando una enseñanza no es correcta, aunque suene bíblica, aunque venga de alguien respetado. Pero aquí está la clave: esa sensibilidad espiritual no se desarrolla por accidente. Requiere permanencia, requiere atención, requiere prioridad. Porque sí, en tiempos como estos, donde la confusión se multiplica y lo falso se presenta como revelación, permanecer en la verdad no es una opción, es una responsabilidad. 2 Pedro 3:17 lo advierte con claridad: guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Nadie cae de un día para otro. La caída comienza en lo pequeño, cuando toleras lo que antes rechazabas, cuando cambias convicciones por comodidad, cuando aceptas verdades a medias porque al menos suena bien. Pero quien ama la verdad, quien la busca con hambre, no será confundido. Y hay promesa para los que perseveran. Isaías 26:3 declara: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestra seguridad no está en cuán listos estemos para debatir, ni en cuánto sabemos, sino en cuánto dependemos del Espíritu Santo. Porque no importa cuán sutil o elaborado sea el engaño, si tu vida está cimentada en la verdad de Dios, nada podrá hacerte caer. Jesús fue rotundo en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que no esté fundado sobre esa palabra eterna se desmoronará tarde o temprano. El enemigo no necesita gritarte una mentira para destruirte. Le basta con sembrarte una duda. ¿Recuerdas cuál fue la primera pregunta que aparece en toda la Escritura? Génesis 3:1. Con que Dios os ha dicho, ahí está el patrón. La mentira no entra con imposiciones, entra con insinuaciones, con preguntas que minan tu seguridad, con sugerencias disfrazadas de reflexión. Por eso esta guerra no es superficial, no es una discusión de opiniones, es una confrontación directa entre la verdad divina y la distorsión satánica. Y esta lucha no es nueva, no es un reto exclusivo de nuestra generación. Desde el principio, cada generación ha tenido que decidir si caminará en la luz o cederá ante la duda. La diferencia la marca una sola cosa: el Espíritu Santo. Él es el que guía, Él es el que revela, Él es el que protege, pero solo si le das espacio para hacerlo. Y ahora quiero desafiarte: si tú anhelas ser guiado por la verdad, si no quieres vivir confundido por doctrinas bonitas pero vacías, te invito a dejar estas palabras en los comentarios: Espíritu Santo, guíame a toda la verdad. Si lo escribes con fe, no será un simple comentario, será una declaración en el cielo. Y escucha bien: si dejas estas palabras, Dios te va a escuchar la siguiente vez que ores, porque Él honra a los que se rinden a su verdad. ¿Estás listo para declarar eso hoy? ChatGPT ha dicho: en cada generación, sin importar el tiempo o el lugar, Dios ha levantado hombres y mujeres dispuestos a mantenerse firmes en la verdad, incluso cuando todo a su alrededor gritaba lo contrario. No eran perfectos, pero tenían algo en común: un corazón que no negociaba con la mentira. En tiempos de oscuridad, fueron antorchas. En medio de confusión, fueron columnas de verdad. Porque el engaño nunca ha dejado de operar, solo ha cambiado de forma. Y en cada etapa de la historia, la tentación ha sido la misma: cambiar la verdad que confronta por palabras suaves que agradan al oído. Ya lo advertía Dios en Jeremías 23:16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová.
Este no fue un mensaje solo para Israel, es una advertencia viva para nuestra generación, porque el peligro no está solo en escuchar una mentira, sino en preferirla. El error tiene un poder sutil, ofrece consuelo sin cambio, promesas sin arrepentimiento, espiritualidad sin compromiso, y eso esclaviza. Jesús fue claro en Juan 8:34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La mentira no es solo una idea equivocada, es una cadena, y todo pensamiento que se aleja de la verdad es un paso más hacia esa esclavitud. Porque cuando el corazón se acomoda al error, deja de crecer, deja de avanzar, deja de escuchar, y aún peor que rechazar la verdad, es volverse indiferente a ella, es caer en ese estado de tibieza espiritual, donde nada es tan malo ni tan bueno, donde se tolera lo que antes escandalizaba, donde se relativiza lo eterno. Jesús confrontó este estado en Apocalipsis 3:15 a 16, hablando a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. La tibieza es el terreno perfecto para que la mentira eche raíces. No necesita un rechazo frontal de la verdad. Le basta con una fe a medias, con una obediencia selectiva, con una entrega a conveniencia. Y no te equivoques, el engaño no necesita un terreno vacío, solo necesita que la verdad deje de ser prioridad, porque como dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No se trata de no saber, se trata de estar desconectados de la fuente. Cuando la palabra de Dios deja de ser el estándar absoluto, cualquier ideología, cualquier moda, cualquier argumento emocional puede colarse y parecer aceptable. Ya sucedía en los días de los jueces. Jueces 21-25 describen esta condición con una frase que suena peligrosamente actual. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Te das cuenta? La confusión no se apodera de golpe. Entra poco a poco en medio del conformismo, del cansancio, de la negligencia espiritual. Y si no te aferras a la verdad, te vas deslizando sin darte cuenta. Hoy más que nunca, Dios está buscando voces que no solo repitan versículos, sino que vivan la verdad con valentía. Hombres y mujeres que no prefieran lo cómodo, sino lo correcto. Que no busquen quedar bien con todos, sino agradar al que los llamó. Y ahora quiero invitarte a algo especial. Si tú sientes en tu corazón el deseo de permanecer en la verdad, si no quieres caer en la tibieza espiritual ni ser arrastrado por ideas disfrazadas de fe, te animo a escribir estas palabras en los comentarios. Señor, yo escojo tu verdad por encima de todo. No es una frase cualquiera, es una declaración profética, y si la dejas con sinceridad, Dios va a escuchar tu próxima oración con especial atención. Porque cuando alguien honra su verdad, el cielo responde. ¿Estás listo para levantar esa bandera hoy? ChatGPT ha dicho, en tiempos donde todo parece relativo, donde cada persona define su propio camino, su propia moral y hasta su propia verdad, hay una frase de las Escrituras que suena más actual que nunca. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Esta no es solo una descripción del pasado, es un espejo de nuestro presente. Cuando no hay un fundamento sólido en la verdad de Dios, el ser humano empieza a llamar bueno a lo que Dios llamó malo, y el error deja de percibirse como una amenaza para convertirse en norma social. Ya no se combate la mentira, se celebra. Ya no se corrige el desvío, se normaliza. Pero hay algo más peligroso que la rebelión abierta, una versión disfrazada de fe, sin transformación real. La Escritura lo anticipó. En 2 Timoteo 3:5 se habla de aquellos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. No es un rechazo directo a Dios, es un evangelio sin cruz, una fe sin fruto, una doctrina que menciona a Dios, pero lo mantiene fuera, porque no toda palabra religiosa viene del cielo. No todo lo que suena espiritual ha sido soplado por el Espíritu. Y aquí está lo más inquietante. Dos mensajes pueden parecer iguales por fuera, pero solo uno ha sido engendrado en el corazón de Dios. El otro es una imitación con apariencia de verdad, diseñada para adormecer el discernimiento de los que no están alerta. El enemigo no le teme a los que saben de la verdad, le teme a los que viven la verdad.
porque la palabra no fue dada para ser memorizada como información, sino obedecida con convicción. Jesús lo dijo en Mateo 7:24. Cualquiera que me oye y hace lo que digo, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No es cuánta Biblia sabes, sino cuánta de esa palabra se ha convertido en tu estilo de vida. Porque solo cuando la verdad es tu fundamento, la mentira pierde poder sobre ti. Y para vivir así, no basta con asistir a una iglesia o repetir versículos. Se necesita discernimiento, y este no es opcional, es vital. Hebreos 5:14 nos enseña que el alimento sólido es para los maduros, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La madurez no se mide en años de cristianismo, sino en cuántas veces has elegido la verdad sobre la comodidad, la obediencia sobre el aplauso. Porque muchas veces el engaño no se presenta como pecado evidente, sino como una distorsión tan sutil que solo un corazón alineado al Espíritu Santo puede detectarla. Por eso, Efesios 6:13 no nos sugiere, nos ordena: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La resistencia no es pasiva, no es solo evitar el error, es confrontarlo, es levantar la verdad donde hay confusión. Y esa autoridad para discernir no viene de ti, no nace de una lógica humana, proviene de una relación íntima y constante con el Espíritu Santo. Por eso 1 Juan 4:1 nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos hablan en nombre de Dios, pero no todos han sido enviados por Él. El tiempo del engaño no es algo que está por venir, es ahora, es presente. 1 Juan 4:3 dice que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. No es solo una figura futura, es un sistema activo, disfrazado, seductor, que trabaja día y noche para desviar a los que han sido llamados a la verdad. ¿Cómo? Relativizando la moral, celebrando el pecado, exaltando la autosuficiencia humana, haciendo creer que no necesitamos a Dios, solo necesitamos conectarnos con nosotros mismos. Y por eso hoy más que nunca, no basta con evitar el error. Es necesario estar firmes en la verdad, plantados, inamovibles, no por fuerza propia, sino porque hemos decidido hacer de la palabra nuestro fundamento. Y si tú estás decidido a vivir en esa verdad, a no dejarte llevar por lo que parece correcto, sino por lo que Dios ha establecido como eterno, te invito a dejar estas palabras en los comentarios. Señor, hazme firme en tu verdad. Escríbelas con fe, escríbelas con decisión, porque si lo haces de corazón, no solo estarás haciendo una declaración pública, estarás activando algo en el cielo, y Dios escuchará tu oración como nunca antes. ¿Estás listo para afirmar tu fe? Escríbelo ahora. La victoria sobre la mentira no se obtiene discutiendo ni debatiendo, se conquista con la luz que emana directamente de Dios. No son los argumentos humanos los que vencen al engaño, sino el poder espiritual que fluye desde lo alto. En 2 Corintios 10:4-5 se nos revela este principio eterno. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso significa que no es con lógica humana ni con estrategias terrenales como se combate la mentira. Es con la autoridad de la verdad. Y cuando esa verdad entra, no hay tiniebla que pueda quedarse. Cuando Dios ilumina el corazón de un creyente, el engaño pierde su lugar. El error es persistente, sí, pero la verdad es firme, eterna, inquebrantable. Aquellos que han sido llamados por Dios no andan confundidos ni a tientas, porque caminan bajo dirección divina. Jesús lo dejó dicho en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. El que pertenece a Cristo no vive en duda constante, escucha su voz, reconoce el llamado, y por eso no es arrastrado por cualquier viento de doctrina, porque la verdad no cambia, no evoluciona, no se ajusta a los tiempos, ni se acomoda a las emociones del momento. La verdad es inmutable, porque refleja el carácter mismo de Dios.
Pero el enemigo lo sabe. Por eso no solo quiere distorsionar el mensaje, sino debilitar la capacidad del creyente para discernir entre lo falso y lo genuino. Su guerra no es solo contra la verdad, es contra el discernimiento. Ataca la claridad, siembra confusión, y su objetivo es uno: nublar la luz en los que han sido llamados a brillar. La mentira avanza cuando la verdad es ignorada. Cuando dejamos de meditar en la palabra y empezamos a repetir opiniones humanas, cuando la convicción se vuelve superficial y los fundamentos se diluyen en la relatividad, porque hoy, más que nunca, vivimos en una cultura que ya no necesita negar la verdad, le basta con diluirla lentamente, y ese es precisamente el juego del enemigo. No siempre entra confrontando directamente. A veces se infiltra, se mezcla, se disfraza, toma lo santo, lo contamina con lo profano y lo presenta como algo normal. Es una erosión progresiva. Lo que antes escandalizaba, hoy se celebra. Lo que antes se rechazaba, ahora se tolera. Su objetivo no es solo propagar el error en el mundo, es sembrarlo dentro del corazón de aquellos que han sido llamados a hacer luz. Y eso no es una teoría, es una advertencia profética. En el 1 Timoteo 4:1 se nos dice claramente: en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El engaño ya no solo viene desde afuera, se disfraza desde adentro. No solo se presenta en filosofías seculares o ideologías contrarias a Dios, también se esconde dentro de estructuras religiosas que mencionan el nombre de Dios, pero niegan su poder. Lo trágico no es escuchar palabras bonitas, sino asumir que porque suenan espirituales, vienen del cielo. Pero la Escritura no nos deja engañar. En 2 Corintios 11:13-14 se nos advierte que estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y ahora quiero hacerte una invitación clara y directa. Si tú deseas permanecer firme en la verdad y no ser arrastrado por mensajes falsos que suenan correctos, pero no tienen el respaldo del Espíritu Santo, te invito a escribir en los comentarios: Señor, abre mis ojos para discernir tu verdad. No es una frase más, es una oración de poder. Y si lo haces con fe, Dios responderá dándote claridad donde había confusión y luz donde había sombras. ¿Estás listo para escribirlo y activar algo nuevo en tu espíritu? Hazlo ahora. No todo lo que brilla viene de Dios, y no todo lo que parece santo lo es. La Biblia ya nos lo advirtió con firmeza, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:6. Es decir, el enemigo no siempre se presenta como algo oscuro y amenazante. A veces aparece como luz, como verdad, como algo atractivo y aceptable. Por eso la apariencia nunca es garantía de autenticidad espiritual. Lo único que verdaderamente distingue lo divino de lo falso es su fidelidad a la palabra. Y aquí está la trampa. El error no necesita alejar completamente a alguien del camino de Dios para funcionar. Solo necesita desviarlo un poco. Un pequeño desvío hoy con el tiempo puede convertirse en una separación total. Pablo lo expresó con asombro en Gálatas 1:6-7. Me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No se trataba de un nuevo mensaje extraño, sino de una distorsión del mensaje original. Esa es la especialidad del enemigo: no inventar otra verdad, sino pervertir la que ya fue revelada. Toma lo santo, lo mezcla con lo humano y lo presenta como una versión mejorada. Pero solo hay un evangelio verdadero, solo hay una voz que debemos seguir. Jesús lo dejó claro en Juan 10:4-5. Mis ovejas oyen mi voz, y a un extraño no seguirán. La clave para no ser engañado no está en conocer todas las mentiras, sino en conocer tan profundamente la verdad que cualquier falsedad, por sutil que sea, se detecte de inmediato. La mentira no puede resistir la luz. Donde la verdad está plantada, el engaño no encuentra dónde aferrarse.
La verdadera fortaleza de un hijo de Dios no está en su inteligencia, sino en su intimidad con el Padre. Y en esta batalla no hay terreno neutro. No se puede jugar a medias. Apocalipsis 3:16 lo dice sin rodeos. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La indiferencia frente al error es tan peligrosa como el error mismo, porque quien no se posiciona con la verdad abre sin querer la puerta a la confusión. Un creyente no puede quedarse callado mientras la verdad es distorsionada. No estamos llamados a tolerar el engaño, sino a enfrentarlo con la espada del Espíritu, la palabra viva de Dios. El enemigo trabaja constantemente para reemplazar la verdad con imitaciones tan convincentes que hasta los más preparados pueden ser confundidos si no están alertas. En Daniel 7:25 se profetiza que intentará cambiar los tiempos y la ley. En otras palabras, buscará modificar los fundamentos que Dios estableció. Las modas cambian, las ideologías van y vienen, pero la palabra del Señor permanece firme por los siglos. Jesús mismo lo dijo en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La verdad no necesita adaptarse al presente. Es el presente el que debe alinearse con la verdad eterna. Por eso, el discernimiento no es un lujo, ni un don reservado para algunos. Es una necesidad urgente. Hebreos 5:14. Enseña que el alimento sólido es para aquellos que han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. La madurez espiritual no se mide por cuánto sabes, sino por qué tan capaz eres de distinguir entre lo que proviene del Espíritu Santo y lo que es solo apariencia. Y esa diferencia no siempre se ve a simple vista. Es por eso que no podemos depender de nuestras emociones ni de nuestro juicio humano. Jesús nos prometió en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No dijo parte de la verdad, dijo toda. Y esa guía no es opcional, es el único camino seguro en medio de un mundo lleno de confusión. El error no crece solo porque existe, crece cuando el creyente es negligente, cuando baja la guardia, cuando deja de escudriñar. Y por eso hoy, más que nunca, es momento de despertar. Y si tú anhelas permanecer en la verdad, si deseas que Dios afine tu discernimiento y te haga inmune a las apariencias vacías, te invito a escribir en los comentarios: Señor, enséñame a reconocer tu verdad. Escríbelo con convicción, porque si lo haces desde el corazón, Dios abrirá tus ojos espirituales y te guardará de todo error disfrazado. ¿Estás listo para declarar eso con fe? Hazlo ahora. ChatGPT Adit. La firmeza espiritual no es algo que se hereda, ni algo que ocurre por casualidad. Es una decisión diaria, un estado de vigilancia activa que protege al creyente del engaño que constantemente intenta infiltrarse. En 2 Pedro 3:17 encontramos una advertencia clara y directa. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué significa esto? Que quien no está atento, quien baja la guardia, se convierte en un blanco fácil, porque el enemigo no siempre ataca con fuerza. Muchas veces se cuela con sutileza. Cuando estamos distraídos, cuando dejamos de velar. Jesús mismo lo advirtió en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y es que la preparación para resistir el error no empieza cuando el error se presenta, sino mucho antes. En la intimidad con Dios, en la obediencia constante a su palabra, en el ejercicio silencioso pero poderoso de la vigilancia espiritual, porque la verdad no se defiende desde la emoción, sino desde la convicción profunda. Efesios 6:14 lo deja claro: ceñíos con el cinturón de la verdad. Sin ese cinturón, todo lo demás se cae. No se trata solo de saber lo correcto, sino de vivir firmemente arraigado en ello. En 1 Corintios 16:13, la exhortación es contundente: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Esto no es arrogancia espiritual, es firmeza nacida de la certeza de que la verdad de Dios no es negociable. Hoy, el mundo quiere redefinir todo lo que Dios ya estableció, pero no importa cuán populares sean las nuevas ideas o cuán sofisticados sean los argumentos.
Si no provienen de Dios, no tienen peso eterno. Isaías 5:20 advierte sobre una realidad que ya estamos viviendo. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. El consenso social no valida la verdad. La verdad no necesita aprobación. Su única validación es su origen en Dios. Romanos 3:4 lo dice sin rodeos: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ninguna autoridad humana tiene el poder de cambiar lo que el Creador ya ha establecido. Por eso, toda enseñanza, revelación o ideología debe ser filtrada por una sola prueba de fuego. ¿Está alineada con la palabra de Dios? Los creyentes de Berea entendieron este principio. En Hechos 17:11 se les llama nobles, porque escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que se les decía era verdad. No se dejaban llevar por lo que sonaba bonito, sino que verificaban si venía del cielo. Porque la verdad no le teme al examen. La verdad siempre resiste, porque está cimentada sobre roca. Y aquí viene la promesa que sostiene a los que aman la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Jesús oró esto al Padre sabiendo que la verdadera transformación, la que rompe cadenas, la que limpia el corazón, la que restaura el alma, solo ocurre en el terreno de la verdad. La mentira esclaviza, pero la verdad libera. Y donde está la verdad de Dios, ninguna oscuridad puede prevalecer. Los que han sido llamados por Dios no caminan a ciegas. No dependen de lo que el mundo apruebe, sino de lo que el cielo afirma. Su confianza no está en ideologías humanas, sino en la roca eterna de la palabra. 2 Timoteo 2:19 lo afirma con fuerza. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Ningún engaño podrá arrebatar a un verdadero hijo de Dios, porque su seguridad no está en sus emociones, sino en la verdad que lo envuelve. La verdad es su escudo, su raíz, su fuerza. Y ahora quiero invitarte a responder con una declaración pública. Si tú anhelas vivir anclado en esa verdad inamovible, si quieres mantenerte firme cuando el error quiera desviarte, escribe en los comentarios: yo me afirmo en la verdad de Dios. Hazlo con fe, porque si confiesas esa verdad hoy, el Señor mismo te sostendrá en los días donde muchos caerán. ¿Te animas a escribirlo? Hazlo ahora y deja que el cielo vea tu decisión. En medio de un mundo que se hunde cada vez más en la confusión, hay quienes permanecen firmes, sin ser movidos por lo que cambia o se desvanece. Son aquellos que han construido su vida sobre un fundamento que no puede ser destruido, una verdad que no cede ante el tiempo ni ante la presión de las corrientes modernas. El engaño, contrario a lo que muchos imaginan, rara vez se presenta como una falsedad evidente. No llega gritando, no se muestra grotesco o abiertamente herético. Su poder radica en lo sutil, en la distorsión casi imperceptible, en esas pequeñas desviaciones que parecen inofensivas al inicio, pero que con el paso del tiempo desalinean completamente a una vida del propósito de Dios. La mentira no ataca con violencia, se infiltra con astucia. Se reviste de frases bonitas, de supuesta sabiduría, de conceptos que parecen correctos, pero que al ser medidos con la Escritura revelan su corrupción. Desde el principio de la humanidad, esta ha sido la táctica del adversario: disfrazar el error de verdad, porque sabe que el hombre es más propenso a aceptar lo que parece divino que lo que abiertamente se opone a Dios. El peligro no está solamente en lo que es claramente falso, sino en lo que se mezcla con lo verdadero hasta contaminarlo. No se trata de negar la fe frontalmente, sino de modificarla sutilmente hasta que pierda su esencia, su poder, su pureza. La Biblia advierte que llegaría un tiempo donde muchos no tolerarían la verdad. En 2 Timoteo 4:3, Pablo escribe: vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. No es que la verdad haya cambiado, sino que el corazón humano ha empezado a rechazarla cuando no le resulta conveniente. Así opera la mentira. No siempre confronta la fe, a veces solo la adapta, la transforma de forma tan sutil que lo que antes era un mensaje que salvaba,
Ahora es solo un eco vacío, sin peso ni poder espiritual. El error se fortalece cuando la verdad comienza a negociarse. En Apocalipsis 2:20, Jesús lanza una acusación seria contra la iglesia de Tiatira por tolerar a Jezabel, símbolo de manipulación espiritual y distorsión doctrinal. No se trataba de una iglesia que negó a Dios, sino de una que mezcló lo santo con lo profano, contaminando el mensaje y debilitando su testimonio. La tolerancia al error nunca fue vista con neutralidad en las Escrituras. Cada vez que el pueblo permitió que lo falso se infiltrara en lo verdadero, el resultado fue decadencia, pérdida de dirección espiritual y ruina moral. El engaño no solo atrapa a quienes lo enseñan, también alcanza a los que lo aceptan sin discernir. Por eso la Escritura insiste en la importancia de probar los espíritus. En el 1 Juan 4:1 se nos exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No todo mensaje que emociona viene del cielo. La evaluación no debe basarse en lo persuasivo que suene, ni en la cantidad de personas que lo aplauden, sino en su fidelidad absoluta a la palabra de Dios. La verdad no teme ser examinada, porque su base es sólida. La luz no puede ser vencida por la oscuridad, porque cuando se enciende, revela todo lo que antes se ocultaba. Pero el enemigo no se limita a palabras. También usa señales, aparentes milagros y manifestaciones engañosas para confundir a quienes no tienen raíces profundas. En 2 Tesalonicenses 2, versículos 9 a 10, se advierte sobre la venida del inicuo, quien llegará con gran poder y con señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. La defensa contra todo esto no está en la sospecha constante, sino en una vida profundamente arraigada en la verdad, en la comunión con el Espíritu y en la obediencia continua a la palabra. Porque solo la verdad tiene el poder de sostener al creyente cuando todo lo demás se tambalea. No todo lo que parece espiritual viene de lo alto, y no toda manifestación poderosa tiene su origen en Dios. La Escritura nos advierte con claridad que habrá engaño disfrazado de verdad, señales que impactan pero no santifican, prodigios que deslumbran pero no transforman. En 2 Tesalonicenses 2:10 se revela una verdad inquietante: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El problema no es solo ignorar la verdad, es no amarla, porque quien no ama la verdad, tarde o temprano terminará aceptando la mentira, aunque ésta venga envuelta en religiosidad. El enemigo puede imitar muchas cosas, milagros, emociones, palabras que suenan correctas, pero hay algo que jamás podrá replicar: la verdad divina. Desde el inicio, su estrategia ha sido la misma. En Génesis, la serpiente no prometió destrucción, sino iluminación. No ofreció dolor, sino independencia. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Fue ahí donde sembró el engaño más profundo: hacerle creer al hombre que podía definir su propio camino, establecer su propia verdad sin necesidad de depender del Creador. Esa mentalidad de autosuficiencia es la raíz de toda rebelión. Es el punto en el que el corazón se endurece y rechaza la voz del Espíritu. Por eso la sabiduría de Dios nos llama a otra dirección. En Proverbios 3:5-6 se nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El enemigo, por el contrario, trabaja con paciencia, no destruye de golpe, construye mentiras paso a paso, edifica estructuras de error que parecen inofensivas hasta que están completamente arraigadas en la mente y el corazón. En Daniel 7:25 se profetiza que intentará cambiar los tiempos y la ley, no con ataques violentos, sino con transformaciones progresivas que poco a poco desplacen la verdad hasta dejarla irreconocible. La historia espiritual demuestra que las grandes caídas no ocurren de un día para otro. Son el resultado de muchas pequeñas concesiones, de tolerar lo mínimo, de callar ante lo ambiguo. El espíritu del error no siempre grita, a menudo susurra, se apoya en argumentos lógicos, en explicaciones sofisticadas
en filosofías que apelan al sentido común. Por eso Colosenses 2:8 lanza una advertencia clave: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. La mentira no necesita imponerse con fuerza, le basta con sonar más razonable que la fe. Pero la verdad de Dios no está sujeta a la lógica humana. Su sabiduría está por encima del entendimiento del hombre. Donde hay confusión, donde reina la ambigüedad, donde se mezcla lo santo con lo falso, allí el enemigo ha preparado terreno fértil para el engaño. Sin embargo, la palabra nos da un principio eterno. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. La verdad divina es clara, directa y sin sombras. No necesita adaptarse a las opiniones de nadie. No cambia con las tendencias ni se dobla ante la presión cultural. La única forma de permanecer firme en medio de la confusión es construir sobre el fundamento correcto. Jesús enseñó esto con una claridad absoluta en Mateo 7:24-25. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La lluvia cayó, los ríos crecieron, los vientos soplaron, pero la casa no cayó, porque estaba edificada sobre lo que no se mueve. Esa es la vida del que ha hecho de la palabra su base. No es sacudido por modas espirituales, ni por enseñanzas cambiantes, porque su estabilidad viene de lo eterno. El engaño no tiene poder sobre el que ha sido sellado con la verdad. Jesús lo afirmó en Juan 8:31-32. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdadera libertad no es solo exterior, es una certeza interna que protege al corazón. Es vivir sabiendo que ninguna mentira puede atrapar a quien ha sido iluminado por la luz de Dios. Y esa luz, cuando permanece encendida, no deja espacio para las tinieblas, por más sofisticadas que parezcan. La oscuridad jamás podrá resistir la verdad, porque la verdad no es un argumento ni una filosofía. Es una persona viva, es Cristo. Él no solo enseñó el camino, Él es el camino. No solo habló la verdad, Él es la verdad. No simplemente ofrece vida, Él es la vida misma. Así lo declaró con autoridad en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ante esa declaración, todo plan del enemigo tiembla, toda estrategia de engaño se desmorona, porque por muy elaborada que sea la mentira, jamás podrá competir con la eternidad de aquel que es inmutable. El enemigo puede levantar confusión, disfrazar errores de verdad, intentar desviar incluso a los más firmes, pero hay algo que jamás podrá tocar: el fundamento de Dios. En 2 Timoteo 2:29 se nos asegura con firmeza: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. El enemigo puede imitar milagros, alterar emociones, distorsionar palabras, pero no puede tocar lo que ha sido sellado por Dios. No hay mentira que pueda prevalecer sobre un corazón que ha sido cimentado en la verdad eterna. Porque la verdad no cambia, no se desgasta, no se diluye. Es la esencia del Dios que fue, que es y que ha de venir. El verdadero propósito del enemigo no es solo difundir ideas falsas, sino atacar la seguridad de los hijos de Dios. Quiere sembrar dudas, erosionar la confianza, debilitar lo que ya fue revelado. Sabe que si puede generar incertidumbre, si puede torcer ligeramente lo que Dios dijo, entonces ya ha preparado el terreno para que el engaño florezca. Pero los que han sido llamados no dependen de sus emociones ni de su razonamiento humano. Su ancla es una relación viva, constante y profunda con el Espíritu Santo. Y eso lo cambia todo. El discernimiento espiritual no es solo un escudo de protección, es una espada para avanzar. No fuimos llamados solo a resistir el error, sino a enfrentarlo, a establecer el reino de Dios donde la mentira ha echado raíces, a declarar con nuestras palabras, decisiones y vidas que la verdad aún tiene voz, aún tiene poder y aún transforma. Porque cada palabra dicha con convicción, cada acto de obediencia es una ofensa directa al sistema del engaño. La oscuridad tiembla cuando un hijo de Dios se alinea completamente con la verdad.
no porque tenga fuerza propia, sino porque está rendido a aquel que reina sobre todo. Un corazón rendido no necesita tener todas las respuestas, solo necesita estar completamente entregado. La verdad no necesita ser defendida por argumentos sofisticados cuando es vivida con coherencia y poder. Cristo no vino a formar intelectuales espirituales, vino a levantar testigos. Hombres y mujeres cuyo fundamento no es una teoría, sino una persona, la roca. Cuando alguien ha edificado su vida sobre Cristo, ninguna tormenta de confusión lo puede derribar, ningún falso mensaje puede moverlo, porque donde está la verdad, la mentira no puede echar raíces. En este tiempo, donde todo se relativiza, donde la opinión humana se exalta por encima de la revelación divina, es urgente recordar que en Dios no hay sombras, no hay doble discurso, no hay incertidumbre. Él no guía con ambigüedad, Él no habla para confundir. Los que han sido llamados por Él no caminan a tientas, caminan con dirección, caminan con luz, caminan con paz, porque están marcados por la verdad y guiados por el Espíritu Santo. Y aunque el engaño se multiplique, aunque parezca que la mentira avanza, la verdad permanece. Y no solo permanece, sino que vence. La verdad no se retira, no se esconde, no se acomoda. La verdad se impone, porque es eterna, porque es santa, porque es viva. Y los que han sido establecidos en ella brillarán, no como una luz temerosa en medio de la oscuridad, sino como antorchas encendidas que no solo resisten el engaño, lo destruyen con su ejemplo, con su pureza, con la gloria que portan. Y si esta palabra tocó tu espíritu, si sientes que has sido llamado a ser portador de la verdad en medio de tanta confusión, escribe en los comentarios: Señor, hazme una antorcha de tu verdad. Escríbelo con fe, escríbelo con fuego, porque si lo haces desde lo profundo, Dios comenzará a usarte de una manera que tú mismo no imaginas. ¿Estás listo para brillar en medio de la mentira? Decláralo ahora. ¿Cuántas veces te has sentido confundido, como si caminaras en medio de una niebla espiritual, donde todo parece incierto, donde ya no sabes en qué creer, qué escuchar o a quién seguir? Vivimos en una era donde las voces son muchas, pero la verdad parece silenciada, donde lo falso se viste de sagrado, donde las emociones sustituyen la convicción y donde la presión por encajar ha hecho que muchos callen lo que deberían proclamar con valentía. La oscuridad no solo está afuera, ha intentado infiltrarse en el corazón del creyente. Y si eres honesto, tal vez tú también has sentido ese desgaste, esa lucha interna entre lo que sabes que es verdad y lo que el mundo te dice que debes aceptar. Pero no estás solo, porque no se trata solo de ti. Hay una batalla global por el alma de esta generación, una guerra por la pureza del mensaje, por la integridad del evangelio. Y tú estás en el frente. Tal vez no lo elegiste, pero fuiste llamado. Y hay momentos en los que te has preguntado: ¿vale la pena mantenerse firme? ¿Vale la pena resistir cuando parece que la verdad es la menos escuchada? La respuesta es sí. Vale cada lágrima, cada silencio incómodo, cada rechazo, porque cuando decides ponerte de pie por la verdad, aunque sea solo, el cielo te respalda con su gloria. No es fácil vivir en un mundo donde lo que antes era considerado pecado ahora se celebra, donde la fidelidad a la palabra se ve como fanatismo y la convicción es tratada como intolerancia. ¿Te ha pasado que incluso dentro del círculo de los creyentes empiezas a notar que se tolera lo que antes se lloraba en oración? Esa es la señal de que estamos viviendo los tiempos profetizados, pero también es la señal de que Dios está despertando a sus verdaderos hijos, a los que no se venderán, a los que no negociarán con la mentira, a los que no tienen miedo de perderlo todo, si eso significa mantenerlo a Él. Y es aquí donde el enemigo ataca con más fuerza, en tu mente, en tus emociones, en tus debilidades, porque si logra convencerte de que tu postura ya no tiene valor, entonces ha logrado silenciar un testigo más. Por eso hoy el Espíritu de Dios te recuerda: no es tu fuerza, es la suya, no es tu sabiduría, es su verdad. No estás llamado a entender todo, estás llamado a permanecer. La lucha no es por tener todas las respuestas, sino por no ceder ante lo que claramente no viene de Dios. La verdad no necesita ser popular,
necesita ser vivida, encarnada, anunciada. Y eso comienza en ti, en tu hogar, en tus decisiones diarias, porque la oscuridad no retrocede ante un grito, retrocede ante una vida alineada con la luz. Y tú puedes ser esa luz. Ahora te quiero hacer una pregunta real, directa, sin rodeos. ¿Qué parte de la verdad sientes que hoy estás luchando por mantener viva en tu vida? Escríbelo en los comentarios. No para que el mundo lo apruebe, sino para que el cielo lo vea. Porque cuando confiesas con tu boca lo que el Espíritu ya puso en tu corazón, algo se activa en lo invisible. Déjalo escrito. ¿Cuál es la verdad que más te ha costado sostener últimamente? Quizás sea la santidad, quizás sea el perdón, quizás sea mantener tu fe firme en medio de la crítica. Sea cual sea tu testimonio, puede ser la confirmación que alguien necesita para no rendirse hoy. Y si has llegado hasta aquí, es porque hay algo dentro de ti que todavía arde. Tal vez estés cansado, tal vez estés herido, tal vez te has sentido solo en medio de esta batalla. Pero si esa llama sigue encendida, aunque sea tenue, es señal de que no has sido vencido. Porque los que han sido llamados no caminan por vista, caminan por verdad. No dependen de la aprobación del mundo, sino del respaldo del cielo. Y aunque todo a tu alrededor se tambalee, tú permaneces firme no por tu fuerza, sino porque estás edificado sobre la roca que no se mueve. No te rindas, no calles, no negocies. La verdad que portas es más poderosa que cualquier estructura de mentira que el enemigo haya levantado. Y si hoy sientes que tus pasos están débiles, recuerda, tu estabilidad no depende de lo que sientes, sino de en quién has creído. Cristo es la verdad, y si estás en Él, estás seguro. Este es tu momento, esta es tu generación, no para esconderte, sino para encenderte, no para adaptarte, sino para marcar la diferencia. Porque el mundo necesita lo que Dios ha depositado en ti: una voz firme, un corazón limpio y una vida anclada en la verdad. Y si algo de todo esto tocó tu corazón, déjalo escrito en los comentarios. No como una reacción, sino como una proclamación. Porque cuando tú escribes desde lo profundo, el cielo lo toma como una señal de rendición y de compromiso. La verdad no será silenciada mientras haya corazones como el tuyo dispuestos a sostenerla.